Me llamo Gloria, tengo un hijo autista y también antes de tener el niño era investigadora en biología del desarrollo, no había nada, en desarrollo del sistema nervioso. Y como creo que esto me ayudó a darme cuenta enseguida de lo que estaba pasando con el niño, pues he decidido contarlo para ver si puede ayudar a alguien más. Sobre todo a reaccionar rápidamente y a buscar respuestas y a no hacer caso a todo el mundo que te dice tranquila señora que no pasa nada. Entonces, bueno, creo que reaccionar rápidamente es necesario para poder ayudar al niño cuanto antes y que crezca sabiendo su propio funcionamiento. Bueno, voy a empezar por el principio de todo, que es os lo voy a leer, ¿vale? Sí, lo estáis viendo, es un poco cutre estoy viendo esto. Las imágenes también. Que no sé si alguien más aquí se ha preguntado cómo se pasa de una sola célula después de la fecundación a tener muchas células diferentes, todo a partir de una cosa que es igual y que tiene el mismo ADN. Bueno, a lo mejor soy solo la única persona que me pregunta esto aquí, pero que por eso trabajaba de lo que trabajaba, que era justamente en esto. Y bueno, en realidad todo se reduce a que todas las células del cuerpo tienen el mismo ADN, pero no todo se puede utilizar porque no todo está disponible. Y os he puesto aquí el dibujito típico del cromosoma en forma de X con el hilillo que le sale y se enrolla aquí en estos yoyos que se llaman nucleosomas, y esto hace que haya partes que están expuestas y se puedan utilizar y otras que no. Es un proceso dinámico y algunas cosas son reversibles, otras no, ¿vale? Va cambiando, se va adaptando. Y sobre este tipo de ADN que está disponible actúan unas proteínas concretas que se van a unir allí en función de la afinidad que ellas tengan. Os lo voy a explicar sobre estos esquemas que son de la médula espinal en el desarrollo, porque no solo lo tenía más a mano, sino que lo tenía más a mano porque es lo más fácil para analizar el proceso, ¿vale? Porque las células están aquí puestas en un orden espacial, en unas banditas, y es muy fácil analizarlo, ¿vale? Bueno, y tenéis aquí estos nombres que tenéis por aquí escritos, PAX6, no sé qué. Son estas distintas proteínas que se van a unir al ADN y, como veis, se organizan en pequeños circuitos, interaccionan entre ellas de forma positiva o negativa, y también con unas moléculas que están fuera de las células y que difunden formando gradientes, ¿vale? Eso hace que cada una esté expuesta a unas condiciones un poco diferentes, y al final de la organización del propio circuito se va a producir toda esta organización espacial y temporal. Van a emerger las proporciones de cada una de las células y un poco un cierto aspecto temporal que va a pautar el proceso, ¿vale? Os cuento todo esto porque quiero que entendáis que el desarrollo es un proceso coordinado y que de las interacciones entre estos elementos van a emerger pues propiedades distintas de la red. Y ya queda poco, ¿vale? Y también quería deciros que la secuencia de ADN de cada persona es diferente y que estas variaciones en las 6 minutos me quedan. Llevas. Ah, vale, ya voy acabando. Que estas variaciones en la secuencia pueden variar la eficacia de alguno de estos componentes, y así variar un poco las propiedades de la red, la composición de las células que se producen, cómo se conectan entre ellas. De ahí, de cómo se conectan entre ellas, surge pues otras propiedades del comportamiento de la persona, porque estamos hablando del cerebro, o sea, las distintas, claro, que la médula es funciones, la médula, pero aquí, esto ¿no? Es la médula, o sea, de aquí abajo, pero en realidad todo el desarrollo funciona igual, ¿vale? Aunque se haya puesto el ejemplo de la médula, en realidad todo el desarrollo de todo el cuerpo funciona así, ¿vale? Entonces, en el caso del cerebro, pues va a hacer que unas funciones neuropsicológicas, no sé cómo llamarlo, vayan a ser un poco distintas en una persona y en otra, ¿vale? Y que esto es muy importante evolutivamente, porque esta capacidad de cambio es lo que determina tu capacidad para adaptarte si el ambiente cambia alrededor. Si fuésemos todos exactamente iguales y yo qué sé, mañana cambia cualquier cosa, pues o todos nos adaptamos o todos a la mierda,
¿vale? No hubiésemos, sin esta variabilidad no hubiésemos sobrevivido como especie hasta ahora. ¿Okay? Y ya os hago solo un resumen que espero que os haya quedado claro que el desarrollo es un proceso coordinado entre la interacción de estos elementos, que de ahí emergen las propiedades. Y bueno, que yo os he hablado de proteínas que generan células, pero esto a su vez también estas células se conectan, y de ahí lo que os acabo de decir sobre las funciones neuropsicológicas. Y sabes, es todo un sistema complejo dentro de un sistema complejo dentro de un sistema complejo, y llegas a la sociedad, que también es un sistema complejo, ¿vale? Bueno, con todo esto en la cabeza, pongo aquí a mi bebé, que obviamente no era así porque mi hijo no duerme. ¿Vale? Dentro de esa divergencia y variabilidad. Sí, a veces las variabilidades tienen estas consecuencias inesperadas. Y el hijo no duerme. Bueno, pues con todo esto en la cabeza, cuando vi que mi hijo avanzaba por los hitos de desarrollo muy rápido al principio, pues yo estaba un poco... ya sospechaba que algo raro estaba pasando, porque la coordinación se estaba perdiendo. Y cuando dejó de avanzar, seguía avanzando muy rápido en muchos de los hitos, pero empezó a no avanzar tan rápido en los hitos del lenguaje, ya pues me decía... ¿Hablamos de qué edad? La verdad es que empezó a desarrollarse muy rápido, y los primeros hitos son más bimotores, y ya iba en torno a los 6 meses. Súper rápido, sí, súper rápido. Era edad prematuro, no tardó nada en sujetar la cabeza, era todo muy rápido, de verdad, súper rápido todo. Pero todo súper rápido, menos el lenguaje, que no avanzaba eso. Pero llegó a desarrollar lenguaje oral. Habla, sí, tiene un trastorno del lenguaje y un trastorno de sonidos del habla. Hay sonidos que no produce, pero sí habla, se comunica oralmente. Yo nunca he tenido problemas para comunicarme con él, aunque produjera pocas palabras. Si él no sé, yo entendía lo que me quería decir, que fuera con gestos o con lo que fuera. Siempre hemos tenido una comunicación, no ha habido un problema de eso de no entiendo a mi hijo, no se comunica. Yo eso no lo he vivido. No sé si es porque le estaba observando, o no sé si es por mi propia capacidad o porque él se comunica, eso ya no sé decirte, pero... Comunicarse todas las personas nos comunicamos. Sí, por eso, no sé si es porque yo estaba abierta al hecho de que hay otras formas de comunicarse que no sean orales, o porque él tiene una capacidad que a lo mejor otros niños no tienen, eso ya no te lo puedo decir. Pero el caso es que yo no he tenido nunca problemas para entender lo que estaba pasando, o lo que me quería decir, ¿vale? Y bueno, yo empecé a preguntar a todo el mundo que me pasa por ahí, y me decían: señora, no se preocupe, su hijo es muy listo, porque claro, como iba por delante en muchos hitos, pues para ellas no había ningún problema. Y nada, al final, cuando se descolgó en el primer hito del lenguaje, ya sobre el papel, que ya podía decir, pues mira, tiene 24 meses y no junta 2 palabras. Ahí fue cuando conseguí que me derivaran. Me voy a dar un salto temporal a partir de ese momento, a través del confinamiento, que estuvo en toda la de todo el proceso, y llegamos al primer día de infantil, que la escuela había estado cerrada y yo no había podido comunicarme con ellos. Entonces yo llegué allí, me presenté delante de la maestra y le dije: mire señora, pasa esto, a ver qué hacemos, yo te aviso para que no te sorprendas, que el niño casi no habla, y encima hablaba español, porque bueno, yo vivo en Francia. Y entonces había estado pues todo el confinamiento en casa con nosotros, y pues, ¿sabes? Yo no sabía muy bien cuánto francés iba a entender al llegar a la escuela. Y la señora, para tranquilizarme, no se le ocurrió otra cosa que decirme: no se preocupe señora, que enseguida le metemos en el molde. Hizo así un gesto con la mano de retirar el sobrante. Y bueno, que ya podéis imaginar cómo fue el curso. Cómo fue de estupendo el curso. En infantil, En 3 años de infantil, una maestra en realidad es una maestra querida, porque ha estado muchísimo tiempo en el barrio. Es una señora que ya se ha jubilado, afortunadamente, aunque en realidad era muy querida por la comunidad. Bueno, y sobre esta idea de molde, y sobre la que os quería hacer reflexionar.